Profe, ¿no tiene activado su audio? Buenos días, jóvenes, a los estudiantes del grupo de 2AE del sistema escolarizado. Bienvenidos a la clase del día de hoy, primera clase de la materia Garantías Fundamentales y Derechos Humanos. Una materia muy importante, sobre todo para la cuestión del juicio y amparo. Van a ver ustedes más adelante, en 2 cuatrimestres, amparo 1 y la continuación, amparo 2, y es muy importante que sepan la cuestión, todo lo relacionado con esta materia, garantías individuales y derechos humanos. Máxime que la reforma constitucional al artículo primero de nuestra Constitución Federal ya se elevó a rango constitucional los derechos humanos. Si ustedes pueden leer el artículo primero, es el que se refiere exclusivamente también a la cuestión de los derechos humanos, la tetralogía jurídica. ¿Por qué tetra? Porque ya no solo habla de la Constitución, habla de esta Constitución, las garantías individuales, los tratados internacionales donde México sea parte, y los derechos humanos van a ser la norma suprema. O sea, ya no están como antes estaba la pirámide, que la punta era la Constitución, después venían los tratados internacionales, ¿no? Ya están en el mismo ramo. Y en ese mismo artículo primero constitucional menciona lo relativo a la cuestión de el respeto que deben de tener los derechos humanos por parte de las autoridades. Es un artículo que es, digo, empezando la Constitución, yo siento que es un artículo magnífico para la cuestión del respeto a los derechos humanos. Pero vamos a partir de la cuestión de las garantías individuales. Desde tiempo atrás, cuando hablamos de la misma naturaleza del hombre, incluso cuando hablamos de los principios que tiene el hombre, desde el derecho natural, que son aquellos que el hombre tiene como por su misma naturaleza humana, y que las autoridades están obligadas a respetar, como son, por ejemplo, el respeto a la vida, a la libertad y a otras cuestiones también inherentes a su persona. Esto ha sido muy relevante porque ello ha dado pie para aquellos enciclopedistas franceses en la Revolución Francesa, como Diderot, Voltaire, Montesquieu. Todos ellos eran d'Alembert, que siempre se fueron por el lado de estos principios naturales que se establecieron como unos principios básicos elementales del ser humano. Las garantías individuales son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar nacionalidad, raza, sexo, creencias religiosas o políticas, las cuales se encuentran manifestadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 1 al 21. Entre estos ya está en el artículo 1 la cuestión de los derechos humanos, por rango constitucional. Bueno, estas garantías individuales poseen estas características que les voy a mencionar. Son universales, son para todos los hombres, para todos. Son universales las garantías individuales. Otra característica es que son inalienables. O sea, no se pueden cambiar, vender, intercambiar o quitar. O sea, simple y sencillamente es algo que por nuestra misma naturaleza humana tenemos. Son imprescriptibles, o sea que ni se extinguen
ni se pierden. Son irrenunciables, no puedes renunciar a ellos, decir, no, pues no quiero tal cosa, no, porque la misma Constitución te protege por ser un gobernado. O sea, todos estamos bajo el cobijo en México de nuestra Constitución federal. Tenemos también de que son limitativas del poder del Estado. O sea, el Estado no tiene derechos sobre las garantías individuales. Es más, son un freno a la actividad del Estado. Cuando el Estado te quiere afectar alguna garantía, bueno, te puede afectar, pero por eso contamos con un instrumento jurídico muy valioso que es el juicio de amparo, llamado garantías o juicio de control constitucional. Este juicio de amparo fue creado por un yucateco, don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Y por favor, hay un pequeño ruido en el espacio de Dana. Si pueden poner, ¿Me cortas mi dedo? por favor. Dana, ¿ahorita puedo sacar la ropa o ya la saco? La saco primero o te checo tu dedo primero? Ah, chécalo primero, creo que para que Chucho pueda avanzarle. Por favor, Dana, si puede silenciar su micrófono. Bueno, entonces veíamos el juicio de amparo, juicio de garantías, juicio de control constitucional. Es un freno para los actos de autoridad. Les digo, fue creado por esta institución de amparo, el juicio de amparo. Fue creada por don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá. Algunos dicen que es campechano, no, porque cuando él nace, pues todavía no había el estado el estado de Campeche. Cuando ya posteriormente el amparo, fíjense, nace primero en la Constitución yucateca, la Constitución local, y hasta 1841. Y hasta 1857, en la Constitución del 57, ya se prevé el amparo para la aplicación a nivel federal. Pero es un instrumento legal para la defensa de las garantías individuales, de los derechos humanos también. ¿Por qué? Pues la autoridad siempre está, por decirlo, al acecho de querer, pues, lógicamente realizar su actividad, pero a veces se pasa. Acuérdense que las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. ¿Qué quiere decir esto? Que si sus facultades, lo que van a hacer, no están contenidas en una ley, no lo deben de hacer, porque estarían violando alguna garantía individual, algún derecho humano también. En cambio, nosotros los gobernados podemos hacer todo aquello que no nos esté prohibido. O sea, nuestras prerrogativas son mucho más amplias que las de las autoridades, porque las autoridades están limitadas porque para que puedan hacer algo, la ley se les tiene que permitir. Y si la ley no se los permite, no lo pueden hacer. No puede una autoridad decir, ¿saben qué? Lo hice porque pues no me lo prohíbe. No, esa es prerrogativa, pero para el ciudadano, para el gobernado, no para ti, autoridad. Por eso ven ustedes de que, grábenlo bien, las autoridades únicamente pueden hacer lo que la ley les permite. Sus facultades tienen que estar respaldadas en algún cuerpo legal. Y si no existe esa facultad, es como el caso de cuando hay cambio de gobierno, inventan cargos para dar puestos a compadres, amigos. Pero, ok, le da el puesto, pero la persona quiere actuar como tal, pero si en el organigrama no aparece ese cargo, y si es un cargo inventado y tampoco tiene facultades, pues prácticamente es una autoridad que si va a realizar algún acto, está viciado de nulidad de entrada porque no tiene el respaldo legal en alguna ley para lo que vaya a realizar. Es prácticamente, tiene su nombramiento, sí, pero ¿dónde están tus facultades?
Esto es importante. Bueno, continuamos. Asimismo, las garantías individuales, les repito, vamos a retomar el concepto, son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido, sin importar nacionalidad, raza, sexo, edad, creencias religiosas o políticas, las cuales se encuentran manifestadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 1 al artículo 20. Ya vimos cuáles son sus 5 características: universales, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables y limitativas del poder del Estado. Bueno, estas garantías, jóvenes, estamos hablando que son derechos, por eso se les llama garantías, porque la Constitución te garantiza que se respeten esos derechos que están contenidos ahí. Tenemos, vamos a ver qué grupos son. Tenemos el primer grupo que se le llama las garantías de igualdad. Como ustedes están escuchando, igualdad, iguales. Cuando decimos que todos somos iguales ante la ley, el hombre y la mujer serán iguales ante la ley. La igualdad implica la eliminación de toda distinción entre los individuos como raza, nacionalidad, religión, posición económica, incluso hasta género. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, les repito, las garantías de igualdad implican la eliminación de toda distinción entre individuos como raza, nacionalidad, religión, posición económica, etc. Vean ustedes, por ejemplo, el artículo 4, que habla de que está prohibida toda discriminación de las personas y por razón de varias situaciones que ahí mismo se mencionan. Pues bueno, ¿es por qué? Porque estamos hablando de que hay que considerar a las personas igual, independientemente de su credo religioso, su nacionalidad, su raza. Estamos hablando de un derecho de la garantía de igualdad. Les mencioné, ahí les puse en su síntesis lo que decía anteriormente el artículo 1 de la Constitución, que decía: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de las garantías que cuentan. Ya se corrigió, ya dice ahora: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Antes hablaba de garantías. Vamos a adecuarnos a cómo está en la actualidad de la Constitución. Vamos a hablar ya también de derechos humanos. La Constitución garantías derechos humanos y tratados internacionales donde México sea parte. Derechos humanos reconocidos por esta Constitución. Estamos hablando de 4 cosas en esa reforma, cuando se llegó al rango constitucional los derechos humanos, pues ya están no solo a hablar de la Constitución, las garantías, tratados internacionales y los derechos humanos reconocidos. En el artículo 2 se prohíbe la esclavitud. El número 4, el artículo 4, establece la libertad jurídica entre hombres y mujeres y dicta que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Note que si te llegara a discriminar por cuestión de raza, género, creencia religiosa, incluso orientación sexual, pues bueno, puedes ampararte porque eso no está bien lo que te hace en realidad. Y como persona, pues tiene la garantía de igualdad en estos casos. Otro aspecto, otro grupo de las garantías individuales que también vamos a estudiar son las garantías de libertad. Libertad. Ya vimos igualdad, ahora vamos a ver libertad. ¿A qué se refieren esas garantías de libertad? Asegura la capacidad jurídica para el actuar libre del individuo en la sociedad. Sin restricción, lógicamente, al menos que sea una restricción legal justificada. Bueno, ¿qué artículos de la Constitución se refieren a la libertad?
a las garantías de libertad. Tenemos el artículo 5, o sea, el 5, la libertad de trabajo. El artículo 6, la libertad de expresión, que siempre y cuando no afecte a terceros, ahí hay una limitación. El artículo 7, la libertad de imprenta. Y el artículo 9, la libertad de reunión y asociación. Repito, artículo 5, libertad de trabajo. Artículo 6, libertad de expresión no afectando a terceros. Artículo 7, la libertad de imprenta. Y el artículo 9, libertad de reunión y asociación. Otro grupo de las garantías, ya vimos igualdad, ya vimos libertad. Vamos a ver ahora las garantías de propiedad. En este grupo solo se encuentra el artículo 27. Establece que las tierras y aguas nacionales pertenecen originalmente a la nación y la cual posee el derecho de transmitir el dominio a particulares, constituyendo así lo que se conoce como la propiedad privada. El artículo 27, ese artículo que es largo, en cuanto a sus textos, pues que esa es la garantía en cuanto a de propiedad. Seguidamente tenemos un cuarto grupo que son las garantías de seguridad jurídica. Son derechos que protegen a los gobernados, su familia y pertenencias ante una autoridad. ¿Qué artículos son esos? Tenemos pues el artículo 14, que a ninguna ley se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. El artículo 16, nadie puede ser molestado en su persona, su familia, posesiones o domicilio, si no existe un mandamiento escrito de autoridad competente donde funde y motive la causa legal del juicio. Y el artículo 17, básico, que es ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma. El derecho que tienes a exigir justicia, el 17. Y tiene que ser una justicia pronta y expedita. La pronta, ¿qué quiere decir? No van a dilatarse en algún asunto que te está tramitando. Y expedita, pues que sea de la mejor manera. Por otra parte, también se encuentra la existencia de un quinto grupo que se le conoce como las garantías sociales. Estas se diferencian a las garantías individuales debido a que son derechos otorgados a las clases que se encuentran en una situación determinada, económica, social o jurídicamente hablando. Las garantías sociales. Entonces, tenemos en los cuatro grupos: igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Y aparte, pues tenemos de un lado de las garantías individuales, tenemos las garantías sociales, que son derechos que se le otorgan o se le reconocen a las clases que se encuentran en una determinada situación económica, social o jurídica. Vamos a hacer un break y preguntarle a algunos de ustedes. Astrid, Dana, Adriana, Jessy, Glendy, Carlos, Rodrigo, Alejandra, Marco, Andrea, Claudia, Luis Felipe, Anester, Bartolo. ¿Hay alguna pregunta respecto a qué son las garantías individuales? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se clasifican y en qué consiste cada grupo? ¿Y qué artículos son los que comprende de la Constitución? Jóvenes. No, profe, todo está claro. Digo, de todas maneras, vamos a ver, no podemos hacer a un lado la Constitución, porque ahí están contenidas. Por eso es muy importante que desde este momento empecemos a comprender qué son las garantías individuales, de dónde vienen, cómo se clasifican, qué características tienen. Estamos yendo paso a pasito para que lo puedan ustedes entender. Es un freno del gobernado ante la autoridad. En Estados Unidos tienen su habeas corpus, por eso tenemos un amparo, precisamente para el freno contra
los actos de autoridad no estén ajustados a derecho. Todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Y eso incluso señala el artículo 16 de la garantía de seguridad jurídica. Toda autoridad, si te va a requerir algo, tiene que estar fundado y motivado. ¿Qué es fundado y motivado? Grábense bien ese artículo 16. De toda autoridad tiene la obligación constitucional de fundar y motivar su acto de autoridad. ¿Qué es fundar? Es invocar, mencionar qué artículo es el aplicable para el caso concreto. Y motivar es explicar el por qué es aplicable ese artículo que está citando. Es cuando se funda y se motiva. Es como el artículo 8, que es el derecho de petición, también es otra garantía, vamos a decir, de seguridad jurídica que no está mencionada aquí, pero el artículo 8, que es el derecho de petición, ustedes solicitan algo ante una autoridad cumpliendo lo que dice la Constitución, que lo hagan de una manera pacífica, respetuosa, por escrito. La autoridad tiene la obligación de dar una respuesta en un breve término y hacérselo saber a la persona. Entonces, pues, lo que ustedes pidan no quiere decir que la autoridad lo acepte, pero sí tiene que dar una respuesta. Es el artículo 8, derecho de petición. Ya en su oportunidad, ya sea en la próxima clase o la tercera clase, tenemos que ir viendo, sí, solo que nos va a llevar un poco de tiempo, ir viendo cada uno de estos artículos. Porque acuérdense que, no obstante que este temario no es extenso, pero tampoco se trata de que se haga muy inentendible la cuestión de las garantías individuales, por la cuestión de que ustedes más adelante van a ver el juicio de amparo. Y es importante porque aquí tiene relación la Constitución, las garantías, el juicio de amparo, todo, por eso se llama juicio de control constitucional. Bueno, seguimos si no hay otra pregunta. Conocer las garantías individuales es de extrema importancia porque para ejercer los derechos correctamente hay que estar bien informados y no olvidar que como se goza de ellos, también se cuenta con obligaciones las cuales se deben de cumplir para lograr un bienestar social. ¿Cuál es su real significado? Las garantías individuales son instrumentos formales que se localizan en la norma suprema, bueno, lo que es la Constitución, y que tienen el objeto de salvaguardar los derechos sustantivos de los particulares por medio del juicio de amparo. Así tenemos una trilogía que es, uno, los derechos sustantivos, que son como por ejemplo la vida, la libertad o las propiedades o las posesiones, entre otros. Número 2, las garantías individuales. Y número 3, el juicio de amparo en caso de que éstas se vean afectadas por una autoridad, por un acto de autoridad. ¿Y qué vamos a entender también como derechos subjetivos públicos? Las garantías individuales son derechos subjetivos públicos en atención a que pueden oponerse a los órganos de gobierno, siempre que afectan los intereses jurídicos de los particulares. La ubicación que ya acabamos de ver hace un momento, la ubicación de las garantías constitucionales, completito está de la siguiente manera, del 1 al 29, más la fracción cuarta del artículo 31, el 113, el 117, el 118, el 123, 130 y 131 de la Constitución y en algunas otras leyes reglamentarias. De estas garantías individuales o derechos subjetivos públicos también disfrutan los extranjeros, ya que sean personas físicas o personas morales, que radican o transitan por el territorio nacional en todas sus facetas. Las garantías individuales y el juicio de amparo.
Cuando se sufre alguna afectación, ¿qué pasa? Al ser violados o desconocidos los derechos sustantivos, como es la vida, la libertad, las propiedades, las posesiones, entre otros, se puede hacer uso de la garantía individual o derecho subjetivo público mediante el ejercicio de la acción de amparo. Esta acción de amparo es por lo que vas a promover un juicio de amparo, y es la acción de amparo en caso de que se te aplique algún derecho sustantivo contenidos en las garantías individuales. Bueno, una vez que tramitas el juicio de amparo, ¿qué es lo que se busca? Es de anotarse que las sentencias de amparo, de acuerdo con la ley de la materia, la ley de amparo, tienen por objeto restituir al quejoso se le llama al que promueve la demanda, al demandante es el quejoso, así se le conoce en términos de la ley de amparo. El quejoso o agraviado, o sea, es la persona particular, tiene por objeto restituir a él, a esta la persona física, a la que promovió el amparo, en el pleno goce de la garantía individual que se le violó, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación. Lógicamente van a haber cuestiones que no se pueden regresar al estado en que estaban. Pero por eso, en este caso, una de las características básicas que se establece en la Constitución es el juicio de amparo. Están incluso hasta sus principios, pero no son materia de esta materia, válgame la redundancia, pero sí mencionarles en qué consiste este juicio, quién fue su creador, cuál es la finalidad, porque está relacionado con las garantías individuales. Continuamos entonces. Las garantías en las constituciones del 57 y del 17. Bueno, en esta Carta Suprema se denominan derechos del hombre. En 1857, la Constitución que se promulgó en el año de 1857, en la época del licenciado Benito Juárez García, tenía menos extensión que las llamadas garantías individuales que ahora reglamenta la Constitución de 1857. Tenía un amplio catálogo de derechos esa Constitución del 57. Para su tiempo, la Constitución de 1857 es considerada por la doctrina como una carta muy avanzada con un listado de derechos y garantías muy amplio. Gracias a ello fue desarrollado el juicio de amparo, aunque este ya estaba previsto en la Constitución de Yucatán de 1841. La Constitución de Yucateca, que fue un proyecto de don Manuel Crescencio García Rejón, y que gracias a él nació el juicio de amparo. Esto fue como una aportación al tema. Podemos citar lo siguiente respecto a la Constitución de 1841. En la Constitución de Yucatán fue cuando ustedes creo que han escuchado hablar de la hermana República de Yucatán, que, sí, en 1841, y debido a que México atravesaba un gobierno centralista con Antonio López de Santa Anna, y Yucatán era federalista. Yucatán no era el estado como ven actualmente en la península, que parece una Y, no, era todo eso. ¿Qué pasó? Pues se separó de la República y tuvo su propia bandera. Y eso generó conflicto con el centro, o sea, con el presidente, porque pues al separarse pues había una afectación política, económica, y ya después de largos y tendidas pláticas y arreglos, pues se llegó a un acuerdo y Yucatán regresó a la República, pero en nuestra Constitución ya estaba prevista desde ese año, el 41, el amparo. Bueno, en la Constitución de Yucatán, proyecto de Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, nace el juicio de amparo, que también se le conoce como juicio de control constitucional, juicio de garantías. El jurista Bustillos explica
de la finalidad de este medio jurisdiccional, porque es medio jurisdiccional, porque es un juicio, era combatir todo acto de autoridad contrario a los derechos constitucionales. Combatir todo acto de autoridad contrario a los derechos constitucionales. Tenemos ahí, por ejemplo, controlar la constitucionalidad de los actos de la legislatura, ya sean leyes o decretos que requiera, así como los del gobernador, las providencias, que eran providencias, a través del Poder Judicial y con base en un procedimiento jurisdiccional. Si el Congreso quería emitir una ley que era inconstitucional, ahí estaba el juicio de amparo. Controlar la legalidad de los actos del Ejecutivo, en este caso del gobernador, a través del mismo poder y procedimiento. Proteger las garantías individuales o los derechos constitucionales del gobernado contra actos de cualquier autoridad, incluyendo a las autoridades judiciales. La Constitución de Yucatán, promulgada el 16 de mayo de 1841, es un documento de avance, y no solo para el país. Ello se puede apreciar en el capítulo referente al Poder Judicial, que dice: la Corte Suprema de Justicia se compondrá en aquel entonces de 3 ministros y un fiscal, necesitándose para obtener este ministerio ser ciudadano yucateco en el ejercicio de sus derechos, avecindado en el Estado con residencia continua de 5 años, tener 35 años cumplidos al momento de la designación, ser letrado, o sea, ser una persona con estudios, y haber ejercido esta profesión 8 años a lo menos. Cualquier vacante que ocurra se llenará proponiendo a la Cámara de Diputados 3 individuos, que es la terna, que se conoce como la terna, que reúnan las circunstancias indicadas y eligiendo el Senado de entre los 3, uno para la plaza de fiscal. En la Carta Magna será competencia al Poder Judicial para proteger a las personas que fueran afectadas por disposiciones legales inconstitucionales. Este es un cambio fundamental, pues otorga el control constitucional a la jurisdicción y da un valor normativo a los preceptos constitucionales de aplicación directa. Esto incluso contra actos del legislativo y del ejecutivo, con el germen del principio de la relatividad de la sentencia protectora en caso de que el acto reclamado fuera una ley. Tal consecuencia se conoce también como la fórmula Mariano-Otero, en lugar de fórmula García-Rejón, como debiera llamarse. Además, la sentencia de amparo tiene como efecto reparar la violación de los derechos. Esta fórmula, jóvenes, Mariano-Otero o fórmula Otero, que habla sobre el principio de la relatividad de las sentencias en juicio de amparo, quiere decir que las sentencias únicamente se van a encargar de proteger a la persona que promovió el juicio de amparo. O sea, tú tendrías que promover el tuyo, otra persona para que también pueda tener la protección de la justicia. Corresponde a este tribunal, estamos hablando de Yucatán, amparar en el goce de sus derechos a los que le pidan su protección contra leyes y decretos de la legislatura que sean contrarias al texto literal de la Constitución o contra las providencias del gobernador cuando en ellas se hubiese infringido el Código Fundamental en los términos expresados, limitándose en ambos casos a reparar el agravio en la parte en la que la Constitución hubiera sido violada. Por su parte, el amparista Arellano García sintetiza las aportaciones de don Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá para México de la siguiente manera. Primero, encarga al Poder Judicial el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad. O sea, que vigile que la autoridad se apegue a la Constitución en lo que se refiere a sus actos. Número 2, el medio de control de tales actos será el resultado de un procedimiento jurisdiccional que es el juicio de amparo. Y número 3, establece el principio de instancia de parte agraviada y elimina la excitativa de otros órganos estatales para que opere el procedimiento de amparo.
Ya quedan menos de un minuto, se va a cortar y regresamos para continuar con la clase. Son 11:43 de la mañana. Regresamos. Muchas gracias.